La Cámara de Industrias y Producción de Ecuador emprende acciones internacionales en contra de la consulta popular impulsada por el gobierno. Por ello enviarán una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la reacción inmediata a la información. Y la carta, de hecho, tengo entendido, ya fue enviada a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la firma también quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y resaltaba yo porque les decía que él es el único ecuatoriano que ha sido precisamente el presidente de la Corte Interamericana. Pablo Dávila nos acompaña, el presidente de la Cámara de Industriales. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros y producción. ¿Qué acciones se podría esperar luego de que ya han presentado esta queja o esta demanda ante la Corte Interamericana? Bienvenido. Muchísimas gracias y buenas noches. En realidad, lo que se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una petición suscrita por la representación legal de la Cámara de Industrias y Producción, el doctor Hernán Salgado, que como se ha señalado ya es expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el profesor Douglas Castle, que es director del Centro de Derechos Humanos y Civiles de la Universidad de Notre Dame. Lo que pretende esta petición es instar a la Comisión de Derechos Humanos a que advierta a la Corte Constitucional que en referencia a la consulta y al referéndum se podría estar violentando varios derechos que atentan contra la legislación interna del Ecuador, en particular y principalmente contra derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el instrumento fundamental que debe ser respetado por todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes han presentado en esa carta que le enviaron a Santiago Cantón, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, para pedirle que vea y que de hecho puedan ser veedores en ese sentido para verificar si de hecho se estarían violando garantías constitucionales o derechos fundamentales? ¿Con qué argumentos? Leo, por ejemplo, en el caso del sistema judicial, ustedes están diciendo el uso del sistema judicial podría prestarse para la persecución de opositores políticos y garantizar la impunidad de los delitos y actos de corrupción. ¿En qué se están basando para hacer estas aseveraciones? A ver, hay dos elementos que son, desde nuestro punto de vista, los más visibles de potenciales afectaciones al marco jurídico internacional. El primero es las preguntas que tienden a desconocer la independencia de la función judicial y a entregarle, en este caso al Ejecutivo, la potestad de reestructurar la función judicial a través de una comisión que en 18 meses se reuniría para poder, repito, como ha dicho el señor presidente, reestructurar, cambiar toda la función judicial. Ese es uno de los argumentos de fondo, porque, insisto, desde nuestro punto de vista, lo que pasa con una petición de esa naturaleza o una consulta de referéndum de esa naturaleza es atentar contra un principio fundamental del derecho, que es la división de poderes, la independencia de cada uno de los poderes en el orden público, independencia que adicionalmente es una condición fundamental del balance en el ejercicio de los poderes públicos. Todos los ciudadanos hemos confiado en mayor o menor medida en una restricción a las libertades fundamentales, pero cuya restricción, cuyo límite está previsto en la Constitución de la República. No podemos pensar que se puede confiar exclusivamente en una sola persona para reformar el aparato de justicia.